Con una sola palabra, la personalidad de Sebastián, sensible. La miseria, los niños de la calle, la pobreza, la injusticia de país que tenemos hasta ahora. Bueno, yo primero lo conocía por el periódico en El Comercio, creo que salían unos artículos de él cuando yo no lo conocía, personalmente. Y entonces yo lo leía siempre y nunca pensé que lo iba a conocer porque, qué sé yo. Y un día, pasando por la prensa, el diario La Prensa que queda en el Jirón de la Unión, yo iba con una amiga que era amiga de él. Yo no sabía, y entonces se saludaron, grandes abrazos, porque también era muy cariñoso. Y entonces me presentó, ¿a dónde se van? Al club de teatro, que van a dar tal cosa. Ya ni me acuerdo que iban a dar en el club de teatro, y nos íbamos apuradísimas. Y nos fuimos de ahí, y después, al otro día había una exposición de Cislo en el Instituto de Arte Contemporáneo. Y fui con esta misma amiga a la exposición, y entonces ahí ya lo conocí más. Porque en esa pasadita del Jirón de la Unión fue así una pasada, yo me quedé sorprendida, Dios mío, he conocido a este hombre que solo lo veía en el periódico, porque siempre le sacaban un dibujito así, con sus artículos. Muy alto, delgado, narigón, pero bueno, tenía una sonrisa muy encantadora y los ojos también me impresionaron. Y entonces, en esa exposición de Cislo ya comenzamos a conversar, y de ahí todos los amigos, un grupo que nos juntábamos. De aquí terminando nos vamos a mi casa, dijo la chica esta, la amiga mía, Katy. Que resulta que Katy fue novia de Julio Ramón Ribeiro después, no antes que yo. Y entonces fuimos a la casa de la chica y ahí seguimos conversando, y de ahí ya nos quedamos como amigos, y me comenzó a buscar, a visitar y a invitar. En 3 meses nos casamos. Todo duró 3 meses, desde la conocida hasta el matrimonio. No había mucho donde pasear, al cine, a pasear por el parque, a la Plaza San Martín, porque en esa época pues era más común irse al centro de Lima a pasear, a gironear, todo eso sí, que ir a otro sitio, a Miraflores. Bueno, por más que uno vivía más cerca de Miraflores, de todas maneras. Las famosas salidas los domingos a tomar Coca-Cola en el Haití, por ejemplo. Entonces, todos los domingos antes del almuerzo, mi papá y yo íbamos a tomar, bueno, él tomaba el café y yo tomaba Coca-Cola. Y ahí siempre se reunía con otras personas, con amigos que llegaban, y entonces era como un ritual ir ahí. Y recuerdo que yo hacía como una carrera desde la esquina del Haití hasta la otra esquina y volvía. Y son recuerdos así muy vagos, pero que a mí me han dejado alguna impresión importante, ¿no? Recuerdo algunos paseos muy vagamente que hacíamos, no solamente nosotros, sino con otros amigos de mi papá y mi mamá, a Chosica o al rancho, por ejemplo, porque todos tenían hijos más o menos de mi edad. Entonces, qué sé yo, Cislo, Vargas Llosa, Abelardo Kendo, entonces todos más o menos tenían hijos de mi edad o un poco menores, y entonces era esas salidas y cosas muy vagas como flashbacks de la casa, pero no son recuerdos concretamente de situaciones que hayan sucedido, no recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, un canto que cantábamos, Volaré, de Domenico Moduño, lo cantábamos juntos, por ejemplo.
Era una canción. Y después los Tres Chiflados también. Veíamos los Tres Chiflados en la televisión, porque ahí empezó la televisión, prácticamente empezó el 59 cuando yo nací. Entonces, las primeras programas, uno de los primeros programas eran los Tres Chiflados. Y entonces yo recuerdo que nos sentábamos a ver los Tres Chiflados y mi papá se moría de la risa con los Tres Chiflados. Son cosas así, ¿no? Que yo recuerdo. No, muy conversador, muy, con cualquiera que se le parara a hablar, hablaba. Niños, grandes, viejos. Entonces, cualquiera que le saludara y le dijera cualquier cosa se paraba y hablaba con él y todo. Bueno, era Eyelson, Javier Sologuren, Cislo, y Arguedas y las Bustamante, una de las cuales era su esposa, Celia. Siempre nos invitaban, hacían reuniones unas reuniones de muchos amigos, pero no muchos, mejor dicho, muy pocos, pero muy amigos. Y entre ellos estaba Fernando de Cislo. Sí, también. Varios, siempre iban ahí. Y Arguedas solía llevar cantantes andinos con charango, danzante de tijeras, que los traía todavía desde su tierra, no sé, que acá nadie los conocía. Y después nos llevaba, no, a mí, o mejor dicho a Sebastián y a mí, nos llevó a un coliseo, esos coliseos que habían por la avenida Grau, un coliseo enorme. Entonces la gente bailaba horas de horas sus bailes regionales. En esa época pues había un grupo de chicos jóvenes que ya todos tenían vocación de poetas. La mayoría eran poetas, ¿no? Porque era Toño Cisneros, ¿cómo se llama? Corcuera, Naranjo, no me acuerdo cuál es más, pero era todo un grupo así. Heró. Y entonces a consultar con él, a conversar, y conversaban y todo. Lo esperaban, a veces estábamos almorzando y llegaba uno y se sentaba. Yo me acuerdo clarito de Toño, que siéntate ahí, le dijimos, ¿no quieres almorzar? No, ya almorcé, se sentó y nosotros terminamos de almorzar y ahí ya lo atendió, pero el otro sentado esperándolo así. Ay, muy prolífico, por Dios, escribía el día entero y tiene tal cantidad de cosas como a ustedes les consta. Qué cosa, es bárbaro. Tú decías, este hombre no duerme, no come, no. Porque, ¿en qué momento hace tanto? Era más bien ordenado y se levantaba. A la hora de dormir había que dormir y ya, no era de los que se quedaba, por ejemplo, hasta las 3, 4 de la mañana escribiendo. En la mañana se iba a trabajar al periódico donde trabajaba en ese momento, ¿cierto? Claro, venían. Después, por la tarde, ya comenzaba, más bien comenzaba ya a fondo a las 6 de la tarde, digamos, hasta las 10, 11 de la noche. Toda la vida yo he tenido conciencia de eso, no he tenido que tomar conciencia de eso, sino que yo lo he sabido desde siempre. Pero una cosa es saber que es tu padre y otra que es una persona intelectual conocida, y hay una cosa diferente, que te lo pueden describir los hijos e hijas de cualquier persona famosa.
Bueno, él hizo muchísimos artículos antes de escribir Lima la Horrible. Tiene como, qué sé yo, 100 artículos, ¿no?, sobre Lima, criticando todo lo que a él le molestaba, le dolía. Entonces, no es que Lima la Horrible saliera de la nada, sino que leyendo esos artículos ya tú te das cuenta que ya él tenía esa inquietud adentro, porque estaba dale, que tumbaron los árboles de la avenida Arequipa, que hicieron esto, de Moro, claro, lo utilizó, claro, pero nada más, pero la gente no sabía qué era eso, Lima la Horrible, con eso qué querían decir. Porque ya lo tomaron ya como propio, todo el mundo mencionaba, porque Lima la Horrible tal y cual, en algún artículo, por ejemplo, lo ponían, ¿no es cierto? Ya lo tomaban así, pero ni siquiera decían que fue de fulano y después de sutano. ¿Qué pasa? Bueno, es el libro más famoso en realidad, si por algo lo recuerdan es por Lima la Horrible. Pero yo pienso que la gente lo interpreta de manera literal. Tan es así que hace poco una señora historiadora, columnista del Comercio, escribió un artículo diciendo, Lima no es horrible, señor Sebastián Salazar Bondy. Así, con esas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, recibió una aclare. Pero eso da el ejemplo de que la gente no lee, no lee y no lo entiende el contexto y el sentido en el que se menciona la palabra horrible, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que sí se conoce mucho, pero no se lee lo que horrible ha querido decir. A eso me refiero, ¿no? O sea, se entiende la palabra horrible en su sentido más literal, pero no se entiende más como realmente amor por Lima, ¿no? En el caso de Sebastián no creo que haya sido amor-odio, es simplemente reconocer que Lima tiene problemas y que de muchos tipos. Y que hay que rescatar la de eso, que la puede hacer, entre comillas, horrible, ¿no? Yo sí me parece que todavía, porque hay muchas cosas que no han cambiado, muchísimas cosas que siguen igual y peor. En el centro de Lima, claro, la han remozado un poquito porque la han pintado, ciertas calles, Ucayali creo que se llama una. Peatonal ahora. Que está peatonal, que es muy bonita, que otra, qué sé yo. Pero después, nada. Y bueno, la gente sí ha cambiado mucho. Las personas de ahora, de estas generaciones, me parece que sí. Que tienen más visión, que tienen más, no son ya como una oligarquía que era antes, que había así, que era un grupo pequeño y el resto, nada. Bueno, yo creo que en ciertas cosas no ha cambiado mucho lo que él percibió. O sea, a pesar de que cuando él escribió Lima la Horrible, recién se habían producido las dos olas de migraciones más importantes a Lima, pero digamos que esta avalancha, digamos, de Lima, nada, era un Lima de 2 millones de habitantes probablemente y ahora es una Lima de 10. Y la mayoría son provincianos, y la mayoría son provincianos, hijos de provincianos, nietos de provincianos. Eso es una Lima mucho más mezclada, mucho más mixta, pero sin embargo sigue siendo una Lima segregante, una Lima partida en pedazos,
yo diría hasta en castas, que hasta ahora es imposible de romper, ¿no? Hay cierta democratización, pero no tanto, y el caos, y sigue el poco respeto. Sí, pues lo criollo ha cambiado. Lamentablemente se ha transformado por un lado en corrupción. ya no es la criollada, ya ahora es corrupción, lamentablemente. Por un lado, y por otro, sí, pues sigue las diferencias sociales muy fuertes en Lima, ¿no? Jimena, no sé, algo le quedó adentro porque ya no se dio cuenta, era muy chica. Sino que cómo sería su reacción de que su padre desaparezca de buenas a primeras sin entender lo que es la muerte. No, porque su enfermedad en realidad fue muy rápida, fueron 4 días que se puso mal, nada más. Porque él tenía, bueno, era una enfermedad al hígado, pero que con esa podía convivir porque ya él sabía, ya se había hecho ver varias veces, los médicos ya le habían dicho, tienes que cuidarte, que no sé qué. Pero como se sentía bien en general, seguía su vida normal. Lo que sí, el cigarro no lo dejaba. Fumaba horrores. Así tenía los ceniceros. Hasta ahora tengo ceniceros de adorno, porque ya nadie fuma. Y entonces, ¿cuánto fumaba? ¿Una cajetilla, 2? Sí, a veces hasta 2 cuando estaba muy nervioso, así por lo que estaba escribiendo o algo, hasta 2. De beber, por ejemplo, sí tomaba sus tragos y todo, pero yo nunca en mi vida lo vi así mareado ni nada, nunca. Pero eso era en una reunión, ¿no? No era de diario tampoco. O sea que se cuidaba, como le había dicho el médico, pero un día se le desató así, de buenas a primeras, como una hemorragia y de ahí desapareció en 4 días. No recuerdo la muerte, pero recuerdo de impresión la enfermedad, por ejemplo. Porque o sea, fue como una especie de desaparición definitiva. O sea, a los 6 años un niño o una niña no entiende bien qué cosa ha pasado, entonces la persona desaparece. No la muerte, sino la ida al hospital. Entonces, no recuerdo en qué momento se fue al hospital, de repente fue de noche, no recuerdo, pero recuerdo que ya no había nadie, o sea, ya no había papá. Los niños no podían ir al hospital del empleado, por ejemplo. Entonces tampoco lo he visto en la clínica, porque estaba prohibido. Entonces, y tampoco es que nadie me explicó, o me explicaron y no me acuerdo, o mi mamá quiso protegerme y no decirme nada, pero a veces eso es un error que cometen los padres, no decir las cosas tal como son a los niños, ¿no? Y entonces yo recuerdo que, bueno, ocurrió la muerte y recuerdo que debe haber sido el velorio o el entierro y que estábamos en la casa de mi abuela en Santa Beatriz o en la casa de mi tío Augusto que vivía al frente, Augusto Salazar Bondi. Eso sí lo tengo clarito, que yo no entendía qué pasaba porque había un montón de gente y había gente triste. Y mi tío Augusto, entonces a los 6 años uno no sabe exactamente qué es la muerte tampoco. No hay una racionalización de lo que es la muerte. Entonces yo recuerdo que yo le pregunté a mi tío Augusto en algún momento, mi papá se ha muerto, pero porque yo escuchaba, se ha muerto, pero yo no sabía qué era. Y entonces él me explicó
él me explicó con palabras muy sencillas prácticamente qué era la muerte, que era que yo no iba a volver a ver a esa persona nunca más. Cuando un niño ve desaparecer a una persona y nunca más aparece, una persona a quien uno le tiene mucho cariño, mucho afecto y nunca más la ve, deja una huella muy profunda psicológicamente, me imagino, ¿no? Entonces, eso es el recuerdo, pero el recuerdo de mi tío Augusto diciéndome las cosas de manera tan dulce y tan paternal también, porque mi tío Augusto pasó a ser casi el padre que yo perdí, ¿no? Durante mi infancia, por decirlo así. Todos estos años lo han ignorado totalmente, tanto que yo decía, parece que hay una conspiración del silencio contra Sebastián, porque sale hasta el último pinche y a él no lo menciona en miles de cosas que podrían mencionarlo. Cuando hablan de Lima, entrevistan a un montón de gente o hablan, ni por acá. En todos estos años no ha hablado de él. Obviamente eso ocurre con muchos de los, ha ocurrido con muchos de los escritores de nuestro país, ¿no? También hay esa ingratitud, que no se revalora lo que tenemos en nuestro país, y la riqueza, y no se recicla para pensar ni nada, sino es como que las personas mueren y ya. Siempre habían homenajes a los que uno iba. Recuerdo el homenaje cuando yo tenía 17 años, me parece, el homenaje que le hizo el Instituto Nacional de Cultura, cuando Marta Hildebrand era la directora, por ejemplo. Se hizo un homenaje y se puso una foto entre todos los intelectuales. Yo he ido nuevamente al Instituto Nacional de lo que era el Instituto Nacional de Cultura y ya no estaba esa foto, por ejemplo. O sea, me di cuenta que la foto no estaba. Habían escogido, no sé en qué gobierno, habían escogido y habían puesto otras fotos, por decir, ¿no? Recuerdo cuando le pusieron a la cabaña el nombre de Sebastián Salazar Bondy, que después no sé qué alcalde se lo quitó. Creo que fue Castañeda, y hay que decirlo con todas sus letras. Eso constituye tesoro y claro, un acervo que hay que es bueno que ustedes hayan tenido esa iniciativa para que esté ordenado, para que sirva para... O sea, es importante que se sigan haciendo tesis sobre Sebastián, tesis diferentes, ¿no? Puede ser el tema de la ciudad, la poesía, el teatro, pero que los alumnos de literatura, de artes escénicas, sepan que tienen un tema para estudiar y para seguir, digamos, revalorándolo, porque finalmente las tesis, los trabajos, los artículos, ahora son lo que puede reemplazar a la persona, además de los homenajes, obviamente, y todo eso. Además, son lo que hace que la persona permanezca viva. Si hay un silencio, si se invisibiliza, si los nombres de los sitios a los cuales se les puso el nombre se borran, se van, entonces no queda nada de la persona, ¿no? Entonces yo siento que ese trabajo que han hecho ustedes, por ejemplo, de catalogar y de guardar y de ordenar, que era difícil hacerlo, para nosotros, pues puede servir para cualquier joven que quiera hacer un trabajo sobre Sebastián, ¿no?